Muy buenas a todos. Hoy vamos a resolver el examen final del turno de febrero. O la primera parte para que la vean y puedan anotar las constantes y algunas identidades que pusimos. Bien, vamos con el primer problema. Problema de cinemática. Era lo que tenían que escribir acá. En resumidas cuentas, después de haber leído el enunciado, deberían haber llegado a la conclusión de que en este punto, digamos pongámoslo en el origen, el avión aterrizaba con esta velocidad, la velocidad inicial. Y al final, en esos 1200 metros, la velocidad final era nula. ¿Por qué? Porque está desacelerando, o sea, se está frenando. Por eso habla acá de una desaceleración, ¿sí? Constante. Estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es lo que tenían que escribir. Más o menos, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Digamos que todo transcurre en el eje X, entonces podemos olvidar de los vectores. Para hacer algo, lo que tenían que hacer era encontrar la aceleración, ¿sí? Esa desaceleración. Una desaceleración, entonces iba a tener este sentido el vector de desaceleración. Iba a ser contrario al de la velocidad. Preguntaba cuánto tiempo tardó en detenerse y bueno, qué distancia recorrió los primeros 10 segundos. Bueno, era fundamental encontrar la magnitud. Bien, hubo gente que planteó el tiempo, ¿sí? Cuestión del espacio, respecto de la velocidad, bueno, pero eso no podía ser, ¿no? Porque acá falta la aceleración. Entonces necesitábamos encontrar esa aceleración. ¿Qué datos teníamos? Bueno, tenemos la velocidad final, cuánto vale, tenemos la velocidad inicial, por la misma notación, y tenemos la distancia recorrida. ¿Cómo se relacionaba esto? Bueno, con el cuadrado de las velocidades. Signo menos acá porque está justamente desacelerando. Y con esto se encontraba la aceleración. Bueno, esta aceleración tenía un valor de aproximadamente 0,32 segundos cuadrado. Y como ya le pusimos el signo, nosotros sabemos que va en sentido opuesto al de la velocidad. Una vez que teníamos esto, podíamos emplear cualquiera de las otras expresiones. La parte A, la más rápida, era trabajando con las velocidades, velocidad final e inicial. A esto se relacionaba con el producto de la aceleración por el tiempo, entonces acá va a ir con un negativo. La aceleración, la única incógnita acá sería el tiempo. Encontrando ese tiempo te daba 86,5 segundos. Recuerden que la velocidad final es 0. Con esto pueden trabajar. Ahora, para la parte B, bueno, la posición para cualquier tiempo t depende de la posición inicial, que es 0, más producto de la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración, o sea, la mitad del producto entre la aceleración y el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Esta aceleración es negativa, de nuevo, de tiempo, t vale 10 segundos, ¿sí? 10 segundos, entonces vale 161 metros. La cuenta vale esto. Era un problema de resolución bastante sencilla, lo único que debían darse cuenta era justamente de esto. Y eso era todo. Bien, vamos con el problema de estática, que pide el problema. Tenemos que dibujar diagramas de cuerpo libre. Encontrar la tensión de cada cuerda, la figura. La figura tenemos eso suspendido ahí con las cuerdas, ¿sí? Bueno, acá lo que había que hacer, nos da el peso del cuerpo que es de 200 Newton. Lo que tenemos que hacer acá era plantear dos diagramas de cuerpo libre. Uno acá para el cuerpo, digamos, para este punto, y otro
punto. En este punto, en 1, punto, tengo hacia abajo peso, 200 newton de peso del cuerpo, y hacia arriba la tensión en la cuerda C. Estática, ¿sí? Hay movimiento que, como dijeron, para ambos cuerpos a plantear de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para los dos, tanto para 1 como para 2. Tenemos en 1 y acá en 2 lo que tenemos es hacia abajo, me queda la tensión en la cuerda C. Acá tengo la tensión cuerda A. Y acá tengo la tensión en la cuerda B. En cuanto a los ángulos, bueno, este de 45 que está acá, bueno, pueden tomar acá los 45, acá los 45. Los 60 que están acá aparecen acá abajo y por tanto acá tienen 30 grados. ¿Sí? No voy a explicar ya de vuelta de dónde es esto, pero están ahí. Entonces con esto tenemos que pelearlo un poco. A de 1, teoría de fuerzas en I, igual a 0, me dejaba que la tensión en C, peso, igual a 0. Entonces la tensión en C vale 200 newton. Ahora en 2 teníamos en igual a 0 la componente I en B que queda positiva, según el eje que puse, menos la componente en I de la tensión A, que apuntando hacia abajo, y la tensión en C, esto daba igual a 0. Teoría de fuerzas en X igual a 0. La componente X de la tensión en B positiva, la componente X de la tensión en A negativa. Siempre y cuando sigan los ejes como los puse yo. Igual a 0. Entonces ya tensión en C sabemos cuánto vale. O sea, esto es dato. Lo acabamos de encontrar. Acá tenemos las incógnitas, ¿está? Que en realidad son solamente dos incógnitas. Parecen cuatro, pero son solo dos. Pasa que no hemos dado la magnitud y seno o el coseno según corresponda. Bueno, lo hago rápidamente. Entonces, de acá, bueno, la tensión, componente I de la tensión en B, simplemente la tensión B por el seno de 45 grados. Componente I de la tensión en A es la tensión en A por el coseno de 30 grados. Y esto tenía que ser igual a 2 newton. La otra parte, la tensión en B, el coseno de 45 grados representa la componente X de la tensión B. La tensión en A, el seno de 60 grados, esto representa la componente X de la tensión en A. Y esto es igual a 0. Entonces, si miran esta ecuación, lo que van a ver es un sistema de dos ecuaciones incógnitas. Esto tiene solución. La solución es, ya teníamos la tensión en C, ¿cierto? Valía 200 newton, siendo este sistema de ecuaciones. La tensión en B vale 671,1 newton, dependiendo del redondeo. Y la tensión en A vale 547,9 newton, dependiendo del redondeo, obviamente. Bueno, ¿cómo hacía esto? Bueno, sustitución, igualación, eliminación de Gauss, de Gauss-Jordan, del pivot, lo que quieras. ¿No? Métodos para resolver esto hay un montón. Pero bueno, así se resolvía. ¿Sí? Digamos, esto es más matemática. Lo importante era la parte física.
era justamente tener bien estos diagramas de cuerpo libre y acá plantear bien estas sumatorias. Esto nos iba a dar, nos iba a llevar a la respuesta que estábamos buscando. Con eso resolvía el segundo problema. Bueno, seguimos. Tercer problema. Nos habla de un cubo que se está empujando horizontalmente. Una fuerza constante de 15 newtons. Nos dice que la temperatura del cubo, bueno, está siendo variada y nos pregunta cuál es el aumento de la energía térmica del piso, sabiendo que la energía térmica del cubo aumenta en 20 joules. Vamos con la parte conceptual. Tengo un cubo, imagínate así, está moviendo horizontalmente, fuerza acá. El cubo se desplaza desde este punto a este punto, ¿sí? 3 metros. Acá tenés el vector desplazamiento. Bueno, el trabajo mecánico ese se va a transformar en calor. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico? Entonces, fuerza es constante, entonces la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Y acá la parte que nadie pone jamás, no sé por qué, el coseno del ángulo que se forma por fuerza y el vector desplazamiento. En este caso, como son paralelos, ¿sí? Este coseno vale 1. Pero esto hay que ponerlo, esto es importante. Bueno, esto es 15 newton, la fuerza por metros, 1. ¿Sí? Coseno, lo vamos a poner. ¿Sí? Entonces el trabajo mecánico, 15 por 3 es 45. Newton por metro, 5 joules. De esos 45 joules, voy a tener parte, bueno, ahí en el cubo, ya que eran joules, parte piso, que vaya a saber cuánto es. ¿Ah? Pero bueno, la energía total es esta, el cubo es esto, lo que queda tiene que ser lo que transfirió el piso. Eso es lo que tenías que escribir. Entonces, ahí hacías la cuenta, 45 joules, 20 está feo, menos 20 joules, ¿sí? Y entonces, el aumento de la energía térmica del piso era de 25 joules. Eso era todo. Vamos con el problema de termodinámica, propiamente dicho, en el cual, bueno, nos da el tiempo, si que una persona está trotando, y acá nos está dando, ¿sí? La tasa de cambio de la energía, ¿sí? Por un tiempo. Nos pregunta la cantidad de agua que pierde la persona, el proceso de evaporación del sudor. Fíjate que la evaporación es el proceso por el cual el líquido pasa a vapor. La potencia, el tiempo, ¿sí? Acordate, ¿sí? La energía que se transforma de tiempo o por t. Entonces, esto es dato, esta es mi única incógnita. La energía, entonces despejando y haciendo los pasajes correspondientes, te daba 8,372 por 10 a la quinta joule. Recordá que una caloría son 4,186 joules, ¿sí? No al revés. No es que 4,186 calorías es un joule, no. Una caloría equivale a 4,186 joules. 4,186 joules. ¿Okay? Entonces esto que representaba, bueno, esa energía es calor. Ahora, como es una etapa de un proceso de evaporación, acordate que es un proceso que involucra un cambio de fase. ¿Okay? Cuando hay un cambio de fase, esto es igual a la masa, líquido, está cambiando de fase, bueno, este agua, sudor, agua por el calor latente de vaporización en unidades, bueno, tema internacional. Esto lo daba al principio el examen, si era parte de constante, lo tenías que buscar ahí, esto es lo que averiguamos acá.
372 por 10 a la quinta joule. De acá despejando, masa de agua te daba de 0,334 kilogramos, ¿ok? Esto me devuelve en unidades del sistema internacional. Ahora, como es menos de 1 kilo, bueno, si querías, después de obtenerlo las unidades del sistema internacional, podías decir que eran 334 gramos. No había problema. Pero bueno, esto era lo que había que hacer. Nada más. Vamos con el último problema, el de circuitos. Nos da un circuito puesto con fuente y resistores. Y nos dice que hallemos de forma gráfica, forma analítica, primero de forma gráfica o de forma analítica, la resistencia equivalente del circuito y la corriente que pasa por el resistor de 1 ohm. O sea, la corriente que pasa por este resistor. Lo que teníamos que hacer era pasar de esto, hacer como muchos dibujitos, los que sean necesarios, hasta llegar a esto. Un poquito feo. A esto 20 voltios y acá la resistencia equivalente. ¿Ah? En este momento sabe Dios cuánto valdrá, pero ya lo vamos a averiguar. Bueno, el paso gráfico que iba desde acá a acá prácticamente no lo han hecho. Se pusieron a sumar y restar cosas, ¿sí? Sin hacer esta parte de vuelta. ¿Por qué? Pero hay que trabajar en eso. Y bueno, acá no voy a hacer tantas cuentas, voy a mostrar esa parte, ¿no? Acá un poco más grande el circuito. Entonces vamos a ver algo. Porque por hacer las cosas y sumar, hacer la reducción gráfica, es que todo el mundo dijo que esto y esto estaban en serie. Algunos también pusieron en serie este también. Eso no está bien. Vamos a ver por qué no estaba bien. Arriba evidentemente tenemos una serie, ¿sí? Porque la patita de esta resistencia está conectada a la patita contraria de esta otra resistencia, ¿sí? O bueno, resistor. Ahora fíjate vos que la patita de esta resistencia, bueno, está conectada a la patita de esta resistencia, pero también está conectada a la patita de esta resistencia. Entonces eso, ahí no hay una serie. La serie es el trencito, esto no es un trencito. ¿Okay? Entonces bueno, arriba sí, tenías un resistor de 10 y uno de 1 ohm, conectados en serie. Estaba bien. Pero después no estaba conectado al de 5 ni al de 30. Analicemos qué pasa con la pila. Fíjate que acá tengo la fuente. Acá está el positivo. Por el positivo sale la corriente. Y 1. Por este resistor va a pasar I1. Y acá en este punto de soldadura va a dividir la corriente. ¿Sí? Porque encuentra un camino para dividirse. Irá I2 hacia arriba. Va a pasar I2 por acá. Acá como las resistencias están en serie, pasa la misma corriente. Vuelve a este otro nodo. Este otro punto de soldadura. Hacia abajo sale otra corriente. Al que la suma, bueno, tiene que ser igual a de I2 e I3, tiene que ser I1, ¿está? Porque ración de la carga. Y esta corriente va a pasar por el resistor de 32 ohm y va a volver a este nodo. De nuevo, I2 e I3 se van a juntar para volver a formar I1. Quiere decir que hay un paralelo. Entonces, lo que está acá arriba, bueno, queda un poco feo. En paralelo con lo que está acá abajo. O sea que lo verde de arriba y lo azul de abajo están mismo voltaje. ¿Qué voltaje es ese? Voltaje que provee acá la fuente menos la caída de voltaje que provoca este resistor que está acá en serie. Por los resistores en serie provocan caídas de tensión. Los paralelos se mantiene la tensión, pero se divide la corriente. Vamos a reescribir un poquito esto. Arriba dijimos que había una serie, ¿no? Y eso queda en paralelo con lo que está abajo. Como atento a cómo lo voy a reescribir. Acá tengo el de 10 ohms. Acá tengo el de 1 ohm. Fíjate que acá tengo el de 32 ohms. Una vez que tengo esto, vale aproximadamente 13,18 ohms. ¿Sí? Podía encontrar rojo
I1, que es la corriente del circuito. I1 en esos 120 voltios dividido 13,18 amperes. Esto te da aproximadamente 9,1 amperes, ¿no? Entonces, encontrando la corriente que pasa por este equivalente serie, ya resuelvo la corriente que pasa por I1, ¿sí? Porque como el resistor de 10 ohm y el de 1 ohm están en serie, la corriente que pasa por ellos es la misma. Y 2 van a ser esos 74,43 voltios sobre este equivalente serie, ¿está? Y esto te va a dar una corriente de 6,66 amperes. Entonces, eso que tenía, a lo que tenías que llegar, ¿sí? Encontraste la corriente que pasa por este equivalente serie y como la corriente es la misma, serie, bueno, vale esto. Creías eso, ya era un montón. ¿Tá? Y eso resolvía la última parte, ¿tá? Porque encontramos la resistencia equivalente, la corriente que estábamos buscando. Bien, no hice demasiado cálculo para no extender demasiado ya los videos, ¿sí? Pero bueno, por acá lo vamos a dejar y esperamos en la próxima mesa, ¿sí? Nos vemos la próxima.